tres ejes centrales en aspectos meramente periodísticos que te has metido de cabeza. Uno, lo de la Liga del Mundial de Clubes. Sí. Otro, lo de el Saprissa, la situación del Saprissa. Claro. Otro, lo de Guanacasteca. Ahora dejábamos suelto el caso del Saprissa, que hoy es el que está generando muchas preguntas. O sea, ¿cuál es la situación económica real de Saprissa? En la Liga, que vos cubrís mucho, la Liga es una asociación deportiva. Es una asociación deportiva, exacto. En la Liga tenés acceso a cifras de manera un poco más diáfana que en el Saprissa, que es una sociedad anónima deportiva y un equipo administrado por Horizonte Morado. En Saprissa hay muchas preguntas alrededor de cuál es la situación real del club. Ahora decíamos, equipo que tiene cuestionamientos sobre la manera en la que estaba trabajando. Declaraciones acá de Justin Salas a Irene Chinchilla hace algunas semanas, que me parece que llegó a confirmar cosas que ya muchos sabíamos, pero que faltaba que alguien le pusiera el cascabel al gato, ¿verdad? En el Saprissa. Exacto. Después el asunto el cierre del equipo femenino. El cierre del equipo femenino, que ya era, digamos, un coqueteo que el Saprissa venía de hace mucho rato asomando. El tema de la deuda en Hacienda, por ejemplo. Sí, el descuadre, el tema de cómo solventaba las... Gustavo Chinchilla lo calificaba como un desfaz, ¿verdad? En febrero, cuando todo esto estalla. Y a mí me llamaba poderosamente la atención porque a los compañeros de Teletica, ellos hicieron una nota y ellos le consultaron a Saprissa y Saprissa decía, estamos en detallitos. Claro, digamos, yo llevo en el tema de permisos de trabajo, llevo ya 4 o 5 años siguiéndole la pista a este tema, y entonces ya más o menos uno sabe cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los equipos y cuáles son las principales piedras en el zapato para poder obtener rápido el permiso de trabajo que usted tramita, ¿verdad? Y los principales son las deudas. Usted como patrono, Montenegro o cualquiera de nosotros, vamos a tramitar un permiso de trabajo para un colaborador extranjero, y de primero lo que tenés que estar es al día con la caja, Hacienda y los impuestos municipales. Y ya después vienen los otros requisitos que involucra el trámite. Pero en el fútbol nacional, los principales retrasos es porque no están al día con la caja o tributación. Entonces, a raíz de esa nota yo digo, qué raro, o sea, ya hace un tiempo que están acá y ¿por qué no han podido? Y entonces me voy, reviso la cédula jurídica y me encuentro a Saprissa que está con una deuda importante en la caja y en tributación, que juntos sumaban 209 millones de colones. Al final ese era el principal motivo por el cual no podían obtener rápido el permiso de trabajo de sus jugadores extranjeros. Y creo que al final, cuando usted no puede saldar sus responsabilidades ordinarias, que para una empresa, llámese la que se llame, la caja y Hacienda deberían de ser pagos mensuales ordinarios, sí, ¿no? que Ferlin, en ese detalle hay que tener una claridad. Claro. El problema no es la deuda como tal. Porque primero está la deuda que existe, o sea, el monto total de lo que le deben a instituciones. Exacto. A raíz de esa deuda se hacen arreglos de pago. Las empresas, y en este caso equipos que son empresas, llegan a arreglos de pago con la caja, con Hacienda. El retraso o la deuda es en el arreglo de pago, en la mensualidad, digamos, que se paga mes a mes para ir saldando esa deuda. Y ahí es donde se abre, porque a ver, el problema no es la deuda que existe, el problema es que no se está pagando ni siquiera, por decir algo, el pago mínimo para aparecer al día en estas instituciones. Yo sí creo que es la deuda, porque si usted no está honrando esa deuda, lo tiene que llevar a otro momento, que es el que usted acaba de decir, que es el arreglo de pago. Porque, digamos, usted puede tener una deuda, digamos, pero si usted está pagando al día, no hay ningún problema. Sí, Mora, pero el problema es que, a ver, aquí hay que ser claros que, por ejemplo, Horizonte Morado acarrea con deudas de administraciones anteriores. Por eso se dan los arreglos de pago. El problema no es la deuda, o sea, la deuda no es culpa de Horizonte Morado. O en parte sí, pero la deuda no se inicia con Horizonte Morado. No se inicia con Horizonte Morado. Sí, no, eso viene... el problema es que desde la época Vergara. Ni siquiera tener la delicadeza o el mínimo
para ir al día con las obligaciones. Claro, pero vamos a ver, lo que quiero decir es, yo hice una investigación hace muchos años, en el siglo pasado, literalmente, de 6 meses. ¿El siglo pasado? Sobre el Saprissa, porque era cuando iba a quebrar Saprissa. Entonces, claro, en La Nación me dijeron, me sacaron 6 meses para hacer yo esa investigación. Que creo que todavía parte de esa deuda está se ahí. arrastra. Exacto. De hecho, José Eduardo. Pero ¿cuánto ha pasado? Es decir, del 98 aquí. En el 2022, con don Juan Carlos Rojas, por cierto, le había hecho una entrevista en su casa y él mandaba sobre la situación del Saprissa. En aquel momento, cuando yo me siento con don Juan Carlos Rojas casi que me dice que ellos agarraron Saprissa. Alguna gente me va a decir cajita blanca para usted. Y sé que alguna gente me lo va a poner aquí. Me decían, don Juan Carlos Rojas me decía, nosotros agarramos el Saprissa y prácticamente porque somos sapricistas, pero negocio no era. Sí. Negocio esto no era. Era una bronca del carajo, agarrar el Saprissa de Vergara. Claro. Que el Saprissa de Vergara termina siendo muy bien ponderado a nivel de imagen pública por los resultados deportivos. El Mundial de Clubes al final. Pero el Saprissa de Vergara termina en una situación financiera delicadísima. 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 A mí lo que me informan algunos socios, y no de Horizonte Morado, sino quienes tienen acciones en el Saprissa, minoritarios, es que esa compra, cuando se le compra el equipo a Vergara, se asume una deuda de $8 millones en ese momento. Esa era la deuda cuando se hace el trance con Vergara. A hoy, la cifra de lo que conozco llega a 18 o 20 millones. Bueno, es que es una bola que no han podido parar, claro, y que ha venido incrementando con los años. Porque es que lo grave es, por eso yo le decía ahora a Andrés, sobre esa base, porque digamos, usted hace un préstamo personal, o yo hago un préstamo personal con una entidad X, ¿verdad? Que me cobra, no sé, el 20% por mes. Pero si yo durante 5 o 6 años solo logro pagarle el interés, o sea, le estoy pagando un montón de plata y no muevo un paso en cuanto al principal, que creo que a Saprissa le ha pasado eso, e incluso se ha tenido que reendeudar para ir saliendo a flote. Cuando usted le pregunta a don Juan Carlos, a don Gustavo, al menos personalmente lo que siempre me ha contestado don Juan Carlos es: sí, tenemos deudas, como toda empresa, como toda institución en el país, tenemos deudas. Cuando uno precisamente le consulta por cifras, por números, ahí obviamente ya es un poco más recatado, no quiero andar en detalles, no ocultan al menos la situación que sí, que manejan y que tienen que estar pagando año a año. Pero si no existe esa claridad, como usted mencionaba, por ejemplo, Liga Deportiva Alajuelense, que es una asociación que cada año tiran un estado financiero y que todos los socios tienen acceso. Los medios de comunicación, tenemos los estados pero financieros. También, José, la Liga casi que es el único. Casi Exacto. que es el único, digamos, hablaríamos. Porque sobre todos los demás, ya casi todos los equipos son de clubes mediáticos, porque usted puede ir voy a hablar de un equipo, el equipo del barrio. Vayamos a la Asociación Deportiva San Carlos. San Carlos es una asociación deportiva, pero no tiene el rigor mediático que tiene en Saprissa. Cartaginés ahora, cuando aparece en el periódico La Nación, un aviso de remate del estadio, de la Liga, de Saprissa o el Club Sport Herediano. Sí, el Club Sport Herediano, sí, es una asociación deportiva administrada por Fuerza Herediana. Entonces en el Herediano incluso fue complicadísimo meterse a ver, porque era que estaban atrasados en el tema del estadio. Claro. Y usted tiene que someterse casi que a lo que le dicen, ¿verdad? En la Liga es un poco más transparente el asunto. En Saprissa el problema es que se les han venido soltando alarmas que repercuten en lo deportivo. O sea, cuando usted escucha a un futbolista del Saprissa decir que después trataron de echarlo para atrás, que resulta que ellos no tenían herramientas básicas de trabajo, y aquí recientemente tuvimos a Diego Giacone decir de manera un poco política, pero que cuando ellos llegaron tuvieron que pedir herramientas de trabajo. Y usted se da cuenta que sí, en el Saprissa hay cosas básicas, digamos, que terminan impactando en lo deportivo. El mismo Gustavo Chinchilla, a Irene, en esa entrevista, también se lo dice. Le dice, es más, Diego lo que termina es confirmando, porque en aquel momento Gustavo Chinchilla dice: llegaron los Giacone con el preparador físico, con Vilariño, y nos solicitan implementos que no habían. Y Saprissa tiene que... Sí, Gustavo tiene que mandarlos a traer,
porque eran implementos deportivos que no existían. Que eso es parte de esa bola de nieve, porque por ejemplo, ahora, el tema económico, para nada es un secreto que a Saprissa se le ha criticado abiertamente y desde hace varias temporadas el tema de los fichajes. ¿Cómo ficha Saprissa y cómo invierte en el tema de los fichajes? Claro. Es más, yo creo que aquí tenemos todos claros que en el momento que Saprissa ficha a Yabón Ist y a Luis Paradela es porque los inversionistas de Saprissa toman la decisión, porque el equipo estaba por momentos 2022 más o menos. toman la decisión de hacer una inyección económica a Saprissa, pero Saprissa no tenía esa plata. Y arrebatados. Sí, Porque completamente. Saprissa se los arrebata a la Juelense los tenía No, y además... Allá voy a Paradela. de chocolate. Y además era una inversión que supongo que Entonces, es ¿sabes que eso yo no lo sabía? Era a determinante. punto de chocolate los tenía. Ya había Bueno, acuerdos lo de Yabón verbales. yo creo que sí, lo de Yabón Y lo de se habló Paradela más. también. Y Paradela también, sí. Y los dos terminan en Saprissa. Sí, pero Pues ahí sí, ahí lo que tiene que hacer Saprissa es, digamos, obviamente la junta directiva y los responsables es, bueno, ¿en qué condiciones está este equipo y qué tipo de contrataciones tiene que hacer? ¿Verdad? Porque si sigue tirando contrataciones, digamos, altas, no sé, altas para nuestro medio, jugadores de 20,000, 25,000 dólares, ¿a dónde van a llegar? O sea, porque, por ejemplo, el cartaginense en ese sentido ya maneja un perfil muy bajo, por lo que nos contó aquí don Leonardo. Pero es que, José Eduardo, no las hacen. Es que es el tema. No es que en los últimos años han hecho inversiones grandes. Bueno, pero por ¿cuánto fichar puede costar jugadores. Merino, por ejemplo? Es que, por ejemplo, tienen una política de que llegan jugadores libres. Ahí ya usted, como club, se ahorra una parte económica muy grande, porque usted no le tiene que pagar a ningún club la transacción. Claro. Llega libre. Lo que tiene que abarcar es únicamente el contrato. Pero si usted ve el modelo de la gran mayoría de fichajes del Deportivo Saprissa, son jugadores que llegan en José, pero condiciones libres. igual pueden Sí. traer salarios altos. No sé, Merino no creo que venga por menos de 15,000 dólares. No creo yo. Sí, ahora, aquí la gente está preguntando que qué fue lo que pasó en Saprissa. Yo creo que es lo que vuelve a reactivar esta discusión. Porque estamos hablando otra vez de las situaciones económicas, de las condiciones que trabajan los que trabajan en Saprissa, que Claro. tienen los que trabajan en Saprissa. Y es porque, y aquí podemos ahondar con Ferlin, que ayer tocaba el tema en su medio. En Saprissa ayer se da una situación, o salta a la luz, una situación de Vladimir Quesada, una discusión en un partido de U15, porque Vladimir es todavía, no hay oficialidad de que todavía no, es todavía el técnico del equipo U15, y en uno de los partidos tiene una discusión con el que es el encargado de las ligas menores de Saprissa, que es un español. Ahorita se me va el apellido. Ya te digo. Que es la mano derecha de Sergio Gila, que es el que asume las ligas menores. Hay una discusión porque un jugador del equipo 15 en un partido contra un equipo estadounidense, Luis Tornadijo. Luis Tornadijo, sí, gracias. Y que incluso lo que se menciona también es que no está muy presente, digamos, en los partidos. O sea, Es no que asiste con frecuencia a los partidos. Al final esa es la discusión, ¿sí o no, Ferlin? La historia es esa, sí. Vamos a ver, nosotros en el Mundo CR publicamos hoy estamos jueves. El martes, el lunes por la tarde hubo un fogueo, ¿verdad? Normal, un equipo estadounidense de jóvenes valores anda en una gira por Costa Rica y sostiene una serie de partidos. Ayer jugó contra la Alajuelense, si no estoy mal, y el lunes había jugado contra Saprissa. En ese contra Saprissa U15, que es la que dirige Vladimir Quesada, en ese encuentro resulta que algunas personas presentes me informan de que Vladimir Quesada, cosa que no es usual en él, tuvo una pequeña discusión con el jefe Tornadijo, Luis Tornadijo. de Liga Menor, Luis Tornadijo. Y se escuchaba a Vladimir exacerbado y gritaba, écheme, ¿verdad? Resulta que después del juego nos profundizan en el tema y yo decía, bueno, pero ¿a qué habrá? ¿Por qué se da la reacción de Vladimir si es un tipo que suele no tener, ¿verdad?, esos pasajes y algo tuvo que haber pasado? Yo en algún momento pensé que seguro el jefe en algún momento se le metió en el trabajo y quizás le dijo, porque el partido lo iban perdiendo, no jugaba también el equipo y quizás, no sé, ¿verdad?, algo que le haya dicho el jefe que a él no le haya gustado. Resulta que con el contexto de la historia completa,
todo viene porque Vladimir Quesada siente que en las ligas menores de Saprissa hay cosas que no están funcionando bien. Por ejemplo, el staff deportivo de cada uno de las divisiones 15, 17, 20 no cuenta, digamos, con un preparador físico para cada uno de ellos. No siempre están, por ejemplo, en los entrenamientos para completar un cuerpo técnico, digamos, que pueda llevar a cabo el trabajo como debe ser. Que el área médica no está presente tampoco en todos los entrenamientos y en todos los juegos. Y la semana anterior se había presentado un hecho con un muchacho que al parecer como que se había dislocado un hombro o algo así, y no había quien acudiera pronto y rápido en el momento a nivel médico. Entonces Vladimir en el juego se da un golpe de un muchacho también, algo normal, pero de atención, y Vladimir como que se volvió y le dijo al jefe de divisiones menores: qué importante es que ustedes estén aquí, en alusión, ¿verdad? De que no siempre están. Que entiendo que normalmente, ese señor Tornado dijo, normalmente no están los partidos de Liga Menor. Ahora, eso es lo que ha trascendido, ¿ah? Eso es lo que eso es lo que conocemos de la historia. Y entonces el señor Tornadijo le responde: bueno, qué importante que ustedes estén aquí para que vean que estas cosas suceden y es importante que tengamos una atención. El señor Tornadijo le responde a Vladimir: palabras más, palabras menos, estas son las condiciones, y si no le gusta, se puede ir. Ahí es donde él se exacerba y dice: no, yo no me voy. Si usted quiere, écheme, pero yo no me voy. Y termina el zipizape. Él, también los presentes dicen que el señor Tornadijo tampoco se exacerbó ni actuó, digamos, de manera violenta, sino que él mantuvo la ecuanimidad. Marco Herrera puso paños tibios a la calentura, y después del juego sí hubo una reunión entre el jefe de Liga Menor y Vladimir Quesada. Que hoy Saprissa no ha tomado decisiones, ¿verdad? Y ayer, en el entrenamiento de ayer, Vladimir Quesada no estuvo presente en el entrenamiento de la U15. Entonces ahí es donde despierta ya algunas dudas alrededor de principalmente padres de familia del equipo U15, porque dicen: ¿qué pasa? ¿Por qué no llega Vladimir Quesada al entrenamiento de ayer? ¿Lo quitaron? ¿No lo quitaron? Y bueno, le consultamos a Patricio Altamirano ayer un poco tarde, 6:20 de la tarde, y bueno, hasta el momento no nos ha respondido. Pero es más o menos el contexto de la historia. Que a don Gustavo, bueno, José le escribió a don Gustavo, y esto lo digo también por transparencia periodística. José le escribe a don Gustavo hoy, ¿verdad? También. Claro. Para ver si hay alguna situación en el Saprissa. Y cuando yo hablo de alarmas, la última vez que don Gustavo estuvo en conferencia de prensa, que fue el viernes, creo, ¿verdad? Para el tema de futsal. Sí. Para el tema de futsal, que hay algunas preguntas, que por qué Saprissa se mete en futsal, que si la situación económica es buena, que si es mala. Verás que a mí sí me cuesta mucho hablar de la labor de Sergio Gila, para bien o para mal, si yo no conozco la circunstancia financiera del Saprissa. Claro. O sea, a ver, el recurso para trabajar. Porque yo no puedo decirle a Sergio Gila: hey, tenés un desastre, y esto lo dije la vez pasada, yo no tengo por qué defender a Sergio Gila. A mí ha llegado gente que me ha hablado muy bien del trabajo de Sergio Gila en la parte deportiva. El tema es que sí, hay muchas voces alrededor de: ok, ¿con cuánto cacao cuenta? ¿Con qué está trabajando Sergio Gila en el Saprissa? Claro, pero... Por ejemplo, José, si en las divisiones menores del Saprissa no hay médico, si esto es cierto, que nos encantaría que la dirigencia del Saprissa pues, nos respondiera esta serie de preguntas. Si no hay cuerpos médicos, ¿eso le corresponde al gerente deportivo, o es porque no hay plática? ¿O es porque hay recortes en ciertas cosas? Que hoy en las empresas, bueno, y más que nunca nosotros en materia periodística lo estamos viendo. Hay recortes en las empresas por temas meramente financieros. Ok, ¿qué te estoy dando para que trabajes también? Porque a veces algunos se van y hacen la comparación aquella con don Ángel Catalina. ¿Ustedes se acuerdan cuando llega Ángel Catalina al Saprissa? Ángel Catalina llega en aquel equipo de Roy Myers y de Mauricio Wright, que era un Saprissa que daba pena, daba lástima ese Saprissa. Después de eso es que la dirigencia de Horizonte Morado se mete la mano en la bolsa y
dice, bueno, y no, vamos a tener que sacar plática de la bolsa de nosotros, inyectarle dinero a este equipo, Saprissa contrata, Saprissa trae a Justin Campos y el equipo crece y el Saprissa llega al tetracampeonato. Y ahí, claro, la versión del equipo de Ángel Catalina se vio distinta. Y Ángel Catalina, y usted le pregunta al sapricista, el sapricista tiene una buena imagen de Ángel Catalina. Pero si yo le pregunto por ese Saprissa del 2021, cuando trajo Iñaki Alonso, ¿se acuerdan? Cuando trajo Iñaki Alonso. Claro. Ahora, ¿con qué estaba trabajando Ángel Catalina en aquel momento, en el Saprissa? Entonces es delicado, digamos, llegar usted y decir, voy a echarle la culpa a Sergio Gila porque no están llegando o porque Saprissa está entrenando 3 veces por semana en divisiones menores, o porque no hay pesas, o porque no hay esto, porque no hay lo otro, si el preparador físico anterior, José Sánchez, tenía que poner de sus propios implementos para algunos trabajos del Saprissa. Claro, hay cosas que ahí, sí. Perdón, Andrés, pero ahí también hay que evaluar qué narrativa nos están contando. ¿Y qué es lo que no quieren contar, José? Claro. Porque yo le voy a decir algo. Ahora hacíamos una enumeración de hechos, ¿verdad? Que el fútbol femenino, que esto, que lo otro. Justin Salas, muy reciente. Pero yo me voy al 2022, me parece que fue el año en el que lo publiqué. Y don Juan Carlos Rojas se enoja un poco conmigo y me dice, es que usted dijo que estábamos quebrados. Y no. En ese momento yo publiqué que hubo un llamado capital de los socios. Y cuando estamos en una empresa y nosotros 5 somos socios y hay que hacer un llamado capital, es porque la cosa no nos está dando y nosotros socios somos entonces los que tenemos que ver qué aporte le hacemos, tome para... Claro, pero dentro de eso... Eso no quiere decir que estén quebrados, pero hubo un aporte capital pero, de los socios de nuevo, en el 2022. De nuevo, la narrativa de Saprissa, hasta ahora, hacia afuera es que está muy bien, ¿verdad? Y entonces, José, es muy difícil porque uno dice, bueno, si están tan bien, será entonces que el gerente deportivo no está escogiendo bien, porque si están bien, entonces se supone, en teoría, de que hay dinero para contratar bien, claro, ¿verdad? Pero ¿por qué nos cuentan eso? Hay cosas que sí y que no, como el gerente deportivo, porque yo creo que aquí todos, a ver, hoy el que está en el huracán es Sergio Gila, con todo, al final yo creo que es el más criticado de Saprissa, el que los sapricistas menos quieren hoy dentro de la institución. Hay cosas que sí, cosas que no. Por ejemplo, este detalle que salta a la luz, que las ligas menores de Saprissa solo pueden entrenar 3 veces por semana, por ejemplo, porque no hay canchas, porque el Beto Fernández no da abasto para el primer equipo y para las ligas menores. Y entonces se va a la comparación con la liga, y en la liga tienen 7 canchas en el CAR y pueden entrenar todos los días, y las ligas menores ahí tienen su clínica y tienen su gimnasio y tienen dónde quedarse. Sí, eso no lo puede controlar Sergio Gila. Pero, por ejemplo, hoy salta a la luz que parte de la molestia de Vladimir Quesada es que el encargado de las ligas menores del Saprissa casi no asiste. Casi no está presente, casi no asiste a los partidos, casi no está en los entrenamientos. Bueno, pero eso es una... no sé. Sí, eso. Yo no lo he visto. Sí. O sea, hoy hablamos... Yo hay cosas que veo. No, pero hay cosas que veo. Hoy esto lo hablamos de que es lo que se está conociendo. Pero o sea, es una versión. Yo hay cosas... Y puede ser inclusive hasta un chisme. Que yo las puedo ver. Pero ahora te digo, si esto es cierto, si esto es verdad, ahí sí incide directamente el director deportivo. Porque ¿quién es el jefe de este señor? Sergio Gila. ¿Quién fue el que eligió y puso en ese puesto a ese señor? Sergio Gila. Entonces, ahí sí le podemos preguntar a Sergio Gila, bueno, Sergio, ¿qué tan metido está de lleno el director de las ligas menores con los equipos? Habría que, digamos, ahí habría que ya reconfirmar, y por eso es muy importante escuchar la voz de Saprissa, claro, si esa situación realmente se está dando, o si fue una situación coyuntural. Sí, porque al final, José Valor, yo te puedo decir, digamos que el señor Tornadijo va o no va a ver los partidos del Saprissa. Pero hay cosas que, digamos, que yo creo que sí son públicas y notorias, que son tangibles, que usted puede ver en el Saprissa. Claro. Usted puede ver, digamos, vos sacaste una nota de que don Gustavo Chinchilla estaba meditando que irse o no irse, ¿verdad? Sí, lo que yo publiqué y bueno, al final, ¿cómo le explico? Vamos a ver, la información que recibo es, don Gustavo Chinchilla renuncia y no le aceptan la renuncia. Le dicen, por favor quédese, vamos a trabajar en esto, y la razón, al parecer, es que hay que ser honestos. Don Gustavo Chinchilla es un profesional que tiene un muy buen cartel. Él tiene realmente un currículum que cuidar,
¿verdad? Es una persona que ha sido exitosa en su paso laboral, y lo que me informan es como que no le está gustando exponerse a ciertas cosas que al fin y al cabo es la cabeza administrativa del equipo, ¿verdad? Es el que lleva el puesto. Y bueno, yo hablo con él y él me dice, no, yo no renuncié, no te voy a ocultar que estoy cansado, han sido 5 años, llegué en medio de una pandemia. Incluso lo dice, él lo dice en la conferencia, que está cansado. Exacto, la industria del fútbol es completamente diferente a lo que yo he hecho a lo largo de mi vida laboral, pero bueno, todavía tengo un poco de ganas y seguimos para adelante. Perfecto, Gustavo. Pero bueno, yo pongo el balance y a mí me llama poderosamente una atención que da una frase Juan Carlos Rojas en FUTV el domingo, donde le preguntan por el tema de don Gustavo y él dentro de lo que declara dice, pero bueno, en mayo hablaremos con Gustavo para ver cómo se siente, ¿verdad? Dentro de sus declaraciones dice, no, él no nos ha renunciado, explica lo de la pandemia, que ya también Gustavo lo había mencionado, pero al final él dice, pero bueno, en mayo conversaremos con don Gustavo para ver cómo se siente. Esperemos a mayo, esperemos a ver qué pasa. Pero sí sé que también el gerente general no ha estado del todo cómodo en tener que enfrentarse, ¿verdad?, con este escenario. Porque, por ejemplo, Saprissa hace 15 días mantiene otra vez una morosidad con la caja, ¿verdad? Que la había honrado para habilitar a los extranjeros. No, otra. Okay. Otra vez, digamos. De nuevo está moroso. De nuevo está moroso. O sea, saldó la deuda, saldó el pago que debía. Habilita a los extranjeros. Y ahora yo más o menos a los equipos siempre les doy seguimiento en ese tipo de cosas. Y desde hace 15 días Saprissa vuelve a aparecer moroso en la caja. Ferlin, con esos 2 detalles, los equipos se ponen al día con caja y hacienda. Exacto. Para 2 cosas nada más. Exacto. Habilitar extranjeros para el permiso de trabajo y para que le den la licencia. Para que le den la licencia. Claro, pero... Y en enero para poder iniciar el clausura, porque esos son los únicos momentos en los que usted ocupa estar al día con la caja, de acuerdo al reglamento de fútbol, ¿verdad? Pero de nuevo eso nos lleva a un escenario muy